Han pasado 400 años y el mundo sigue intentando descifrar cómo un solo hombre pudo lograr lo imposible. 61 duelos a vida o muerte. 61 victorias. Zero Miyamoto Musashi no es solo un nombre en los libros de historia. Es el testimonio de lo que sucede cuando un ser humano decide que su mente es un arma más letal que cualquier acero. Pero aquí está lo que realmente debería asustarte. A Musashi no ganaba por ser el más rápido, ni por tener los brazos más fuertes. Ganaba mientras sus oponentes eran esclavos de sus impulsos, de su miedo y de su ego. Él había construido algo que la gran mayoría de nosotros nunca llegará a oler. Una mente que no se quiebra ante nada. Hoy vas a descubrir por qué fracasas constantemente en mantener la disciplina. Y te aseguro que no es por falta de ganas, ni por mala suerte. El guerrero más temido de Japón dejó escritas 6 reglas, 6 principios grabados en sangre y experiencia que convirtieron a un huérfano salvaje en una leyenda eterna. Pero hay una razón oscura por la que casi nadie sigue estas reglas, y esa misma razón es la que está canibalizando tu potencial en este preciso momento. Porque este video no trata sobre espadas, ni sobre Japón feudal. Trata sobre esa voz tóxica en tu cabeza que te convence de que mañana será un mejor día para empezar. Trata sobre ese proyecto que abandonaste cuando se puso difícil. Sobre esa promesa que te hiciste frente al espejo y que volviste a romper antes de que terminara la semana. La pregunta no es si Musashi era un ser especial tocado por los dioses. La pregunta que debes hacerte es, ¿por qué tú no lo eres? ¿Qué te falta a ti que él sí tenía en medio de una cueva húmeda y sin un plato de comida asegurado? Al final de este vídeo vas a entender algo que cambiará tu percepción de la realidad para siempre. Algo que Musashi descubrió en su último aliento sobre la verdadera naturaleza de la disciplina. Algo que el sistema moderno se ha encargado de ocultarte para mantenerte dócil. Pero antes, necesitas entender qué es lo que te está matando hoy en el mundo moderno. Tiene un cáncer de disciplina, pero no es del tipo que imaginas. No es solo pereza. Mira las estadísticas. Son atroces en 92% de las personas que se marcan objetivos de año nuevo abandonan antes de que llegue febrero. El 70% de los trabajadores de oficina se distraen con su smartphone cada 10 minutos. Una persona promedio toma 35,000 decisiones cada día. Y cada una de esas decisiones es una grieta, una oportunidad para que tus impulsos primarios te devoren vivo. No estamos hablando de falta de voluntad. Estamos hablando de cerebros secuestrados. Tu mente fue diseñada biológicamente para sobrevivir en la sabana africana, donde el mayor peligro era un león escondido en la hierba. No estaba preparada para un feed infinito de dopamina barata diseñado por ingenieros de élite para hackear tu sistema de recompensas. Cada notificación es un depredador invisible que te muerde la atención. Cada scroll infinito es una pequeña rendición de tu alma. Y aquí reside el problema real. ¿Crees que la disciplina es una cuestión de echarle ganas o de fuerza de voluntad? Te equivocas radicalmente. La fuerza de voluntad es un recurso finito. Es un músculo que se fatiga y se agota con cada decisión. Por eso puedes resistir la tentación del dulce después de comer, pero terminas rindiéndote a las 11 de la noche frente a la nevera abierta. Musashi lo entendió hace 4 siglos. Él no confiaba en la fuerza de voluntad porque sabía que era traicionera. Él construyó sistemas, construyó una arquitectura mental que hacía que desviarse del camino fuera más doloroso que seguir en él. ¿Sabes cuál era su mayor temor? No era la muerte por una katana enemiga. Su mayor miedo era convertirse en lo que él llamaba un barco a la deriva, un hombre sin rumbo, un títere de sus emociones
un esclavo de la circunstancia. Mírate con honestidad. ¿Cuántas veces esta semana has sido el barco y no el capitán? Pero no te detengas ahí, porque Musashi nos dejó el mapa para salir de la tormenta. Vamos a descifrarlo ahora mismo. Dale gas en capítulo 1. En la realidad no negocia. El primer principio de Musashi es tan simple como devastador. Acepta todo tal como es. Parece una frase de galleta de la fortuna, pero en manos de un guerrero es un arma de destrucción masiva contra el ego. Musashi pasó gran parte de su vida durmiendo a la intemperie, bajo puentes, en templos abandonados o en cuevas gélidas, sin dinero, sin confort, sin la seguridad de una cama caliente. En ese infierno que él mismo se impuso, descubrió una verdad universal. La realidad no negocia y no tiene favoritos. Al universo no le importa en absoluto si crees que mereces más o si tu vida ha sido injusta hasta ahora. La realidad simplemente es. Aquí es donde la mayoría empieza a cavar su propia tumba. Intentan negociar con lo que ya ha sucedido. Se te avería el coche el día de una reunión importante y tu primera reacción es el lamento. ¿Por qué a mí? ¿Por qué hoy? Que es el peor día. Como si el universo fuera una entidad personal conspirando contra tus planes. Esa reacción te roba energía vital. Una persona promedio pierde media hora quejándose, rumiando el problema y buscando culpable. Un hombre disciplinado bajo el código de Musashi dedica 3 minutos a aceptar que el coche no arranca y el resto del tiempo a buscar una solución alternativa. ¿Ves la diferencia? No es una cuestión de ser positivo, es una cuestión de eficiencia cognitiva pura. Los estoicos en Occidente lo llamaban amor fati, amar tu destino por cruel que sea. Musashi lo llamaba aceptación radical. No se trata de una resignación pasiva ni de rendirse. Se trata de reconocer que la batalla contra la realidad es la única que siempre, sin excepción, vas a perder. Cada vez que te quejas por el tráfico, por el clima o por la actitud de un cliente, estás eligiendo vivir en una fantasía donde las cosas deberían ser diferentes a como son. Y mientras tu mente está atrapada en ese mundo imaginario de lamentos, el mundo real sigue avanzando sin esperarte. Musashi se enfrentaba a hombres que querían cortarle la cabeza. No tenía el lujo de vivir en fantasía, o aceptaba que su oponente era más joven y rápido, y buscaba una forma de compensarlo, o moría en el barro. Tú te enfrentas a plazos de entrega, a crisis económicas y a relaciones complejas, y gastas tu pólvora deseando que fueran más fáciles, en lugar de adaptarte a lo que son. El enemigo no es el problema externo. El enemigo es tu resistencia interna a aceptar que el problema existe. Esa resistencia drena tu batería mental. La aceptación no es debilidad. Es el punto de partida de todo poder real. En el momento en que dejas de pelear contra lo que no puedes cambiar, tu mente se libera para atacar lo que sí puedes controlar. En capítulo 2. El pasado es un fantasma que te está robando. La segunda regla de Musashi es vital para cualquiera que quiera construir un futuro. No te arrepientas de lo que has hecho. Musashi mató a su primer oponente cuando solo tenía 13 años. 13 años. Una edad en la que hoy los niños apenas están aprendiendo a entender el mundo. Él destrozó a un espadachín entrenado con un simple palo de madera. ¿Crees que después no tuvo noches en vela? ¿Crees que no se preguntó si había cruzado una línea de la que no se vuelve? Sin embargo, entendió que el arrepentimiento es un parásito que devora la capacidad de acción de un guerrero. Debes entender la diferencia crítica entre la culpa funcional y el arrepentimiento tóxico. La culpa funcional es útil. Es una señal del sistema que te dice: cometí un error, me dolió, no volveré a hacerlo. Es Kazan, es mejora continua. Pero el arrepentimiento tóxico es un bucle infinito de autoflagelación. Es esa voz que dice:
Soy un fracasado por haber perdido ese dinero. O nunca me perdonaré por haber dejado escapar a esa persona. Es un proceso paralizante y profundamente egoísta, porque te mantiene enfocado en tu propio dolor pasado en lugar de en tu responsabilidad presente. Vivir en el pasado es la forma más sofisticada de autosabotaje. En cada segundo que pasas lamentando ese negocio que salió mal o esa oportunidad que dejaste pasar por miedo, es un segundo que le estás robando a la persona que podrías llegar a ser mañana. Mira a los grandes de nuestra era. Steve Jobs fue humillado y despedido de la propia empresa que él fundó. Elon Musk estuvo al borde de la quiebra total con Tesla y SpaceX simultáneamente. Walt Disney fue declarado en bancarrota antes de construir su imperio. La diferencia entre ellos y el resto no es que no fallaron, es que se negaron a quedarse a vivir en el cementerio de sus errores. Musashi era Hachikao. Tu mente debe estar vacía y clara para el duelo que tienes enfrente. Si entras a combatir pensando en el tajo que recibiste en la batalla anterior, el oponente de hoy te cortará el cuello en términos de neurociencia moderna. El cerebro no posee la capacidad de realizar multitarea real. Lo que hace es alternar el enfoque a una velocidad asombrosa, pero con un coste de energía altísimo. Si parte de tu procesador mental está dedicado a rumiar un fallo de hace 3 años, tu rendimiento actual cae en picado. El arrepentimiento tiene una trampa seductora en sí. Siente como si estuvieras siendo responsable o consciente, pero es una ilusión. Es masturbación emocional. Te hace sentir que estás haciendo algo profundo cuando en realidad estás haciendo menos que nada. Estás retrocediendo mientras los demás avanzan. La disciplina real exige que cortes el cordón umbilical con el ayer. Aprende la lección en 30 segundos. Extrae el oro del fracaso y deja el resto atrás. El pasado es información de mercado, no es tu identidad. Si sigues definiéndote por lo que hiciste mal, estás garantizando que el futuro sea una repetición del pasado. Musashi ganó 61 duelos porque cada uno de ellos era, para él, el primero. No cargaba con el peso de la gloria ni con el de la sangre anterior. Cada momento era una pizarra en blanco. Esa es la libertad que necesitas para ser invicto en capítulo 3. La trampa del lugar perfecto. Sé indiferente a dónde vives. Esta es la tercera regla. Y para un hombre que no tuvo un hogar fijo durante décadas, tenía un significado profundo. Musashi vivió como un vagabundo, durmiendo donde le pillaba la noche. A veces en la opulencia de un castillo como invitado, y otras en la humedad de una cueva. En esa vida errante descubrió que la paz interior no tiene coordenadas geográficas. Hay una mentira masiva que nos han vendido desde pequeños. Seré feliz cuando me mude a esa ciudad. Podré concentrarme cuando tenga mi despacho perfecto. Tendré disciplina cuando viva en un entorno sin distracciones. Pero la realidad es mucho más cruda. No importa a dónde escapes, tú siempre viajas contigo. La mayoría de las personas intentan solucionar problemas internos con cambios externos. Cambian de pareja pensando que el aburrimiento es culpa del otro. Cambian de trabajo pensando que su falta de propósito es culpa del jefe. Se mudan de país pensando que su tristeza es climática. 6 meses después, están en el mismo agujero emocional, solo que ahora hablan otro idioma o tienen otro paisaje por la ventana. El problema nunca fue el código postal. El problema es que intentas huir de un incendio que llevas dentro de la cabeza. Musashi podía mantener su centro absoluto tanto en la paz de un jardín zen como en el caos sangriento de una batalla. Eso es la resiliencia de verdad, no la basura motivacional que ves en redes sociales. Resiliencia es la capacidad de mantener tus estándares y tu ejecución interna, sin importar la tormenta que sople fuera. En la era moderna,
Hemos externalizado nuestra estabilidad mental. Si el algoritmo de Instagram no nos da la validación que esperamos, tenemos un día de mierda. Si el café no está a la temperatura exacta, nos ponemos de mal humor. Si la conexión a internet falla 5 minutos, entramos en crisis. Nos hemos vuelto tan frágiles y dependientes de las condiciones perfectas, que la más mínima variación en el entorno nos descarrila. Musashi entrenaba bajo la lluvia torrencial, en el barro y bajo el sol abrasador. No lo hacía por masoquismo. Lo hacía porque sabía que el enemigo no iba a pedir permiso al clima para intentar matarlo. Tu competencia no va a esperar a que tú te sientas motivado o a que tu escritorio esté ordenado según el Feng Shui. La disciplina real significa ejecutar cuando las condiciones son atroces. Significa que tu rendimiento es una constante, no una variable que depende del entorno. Los hombres que marcan la historia no son los que tuvieron el mejor camino, sino los que fueron capaces de caminar con la misma firmeza por el asfalto que por las brasas. Puedes trabajar con ruido, puedes mantener tu dieta en un viaje de negocios, puedes entrenar en un gimnasio cutre de hotel. Si la respuesta es no, no tienes disciplina, tienes una situación favorable temporal y la suerte, por definición, siempre se acaba. Tienes que convertirte en la roca que no se inmuta ante la marea. En capítulo 4, a maestría profunda contra dispersión fatal, llegamos a la regla que más escuece en el año 2026. Para conocer 10.000 cosas, conoce una bien. Estamos infectados por el síndrome del objeto brillante. Queremos aprender marketing, luego cripto, luego edición de vídeo, luego cocina macrobiótica y saltamos de newsletter en newsletter y de hilo de Twitter en hilo de Twitter. Sabemos 1 centímetro de profundidad de un océano de temas. Y luego nos preguntamos con frustración por qué no somos ricos, ni famosos, ni expertos en nada. Musashi dedicó su vida entera a una sola cosa, en el camino de la espada. No intentó ser el mejor arquero, ni el mejor calígrafo, ni el mejor político. Se enfocó obsesivamente en la espada Han, y aquí está el gran secreto que descubrió cuando domina una disciplina hasta el nivel de maestría absoluta. De repente entiendes los principios que rigen todas las demás cosas. Se llama transferencia de habilidades. Los neurocientíficos han demostrado que un cerebro que ha aprendido a dominar un instrumento musical complejo desarrolla estructuras que le facilitan aprender matemáticas o lógica. Porque la maestría no trata sobre el contenido, trata sobre el proceso de aprendizaje, sobre la disciplina del refinamiento y sobre la comprensión de los patrones profundos. Si conoces el camino en lo amplio, lo verás en lo pequeño, escribió Musashi. Pero alcanzar ese nivel requiere algo que la sociedad moderna detesta: tiempo y aburrimiento. Requiere pasar por las famosas 10.000 horas de práctica deliberada. Requiere estar dispuesto a ser mediocre y cometer errores estúpidos durante años antes de que aparezca el primer destello de genialidad. Y hoy nadie quiere ser mediocre. Te venden la ilusión del éxito express. Hazte millonario en 6 meses, aprende un idioma en 30 días, consigue un cuerpo de atleta en 6 semanas. Mentiras diseñadas para mantenerte en un ciclo infinito de consumo. Te mantienen saltando de un curso a otro para que nunca profundices lo suficiente como para dejar de necesitarlos. A las personas que realmente dominan el mundo hacen lo contrario. Jeff Bezos estuvo décadas enfocado exclusivamente en la logística y la venta online antes de diversificar. Elon Musk lleva más de 20 años obsesionado con los cohetes y los coches eléctricos. Kobe Bryant no buscaba nuevas tendencias de entrenamiento. Hacía los mismos tiros básicos 1000 veces cada mañana durante 20 años. No buscaron la novedad, buscaron la profundidad. La maestría en su esencia aburrida. Es la repetición monótona de lo básico hasta que lo básico se vuelve sublime.
Tu cerebro, intoxicado por la novedad constante de las redes sociales, no puede tolerar ese aburrimiento. Necesitas el siguiente estímulo, el siguiente truco, el siguiente hack. Pero Musashi no tenía hacks. Tenía una espada y enemigos que querían su cabeza. Esa urgencia fue su ventaja. Tu gran desventaja es que tienes demasiadas opciones y ningún enemigo inmediato que te obligue a elegir una y morir por ella. Pero el enemigo está ahí, créeme, se llama mediocridad y te está consumiendo la vida segundo a segundo, está matando tu legado y tus sueños. ¿Vas a seguir siendo un aprendiz de todo y un maestro de nada? Capítulo 5. El apego es la cadena invisible. La quinta regla de Musashi suena fría, casi inhumana. Nunca dejes que una separación te entristezca. Para entender esto, hay que dejar de lado la interpretación emocional moderna y entrar en la mente de un samurái. No te está pidiendo que seas un robot sin sentimientos o que no ames a tu familia. Te está advirtiendo de que tu estabilidad interna y tu sentido de identidad no pueden estar encadenados a nada que sea temporal. Y la realidad es que todo, absolutamente todo bajo el sol, tiene una fecha de caducidad. Esa relación que crees eterna, ese puesto de trabajo que te da estatus, ese cuerpo joven y fuerte, esa casa que tanto te costó pagar. Todo es prestado. Si tu felicidad y tu paz dependen de retener esas cosas, ya has perdido la guerra. Es solo cuestión de tiempo que el universo decida recuperar lo que es suyo y te deje destrozado. Musashi era un guerrero en una época donde la muerte era el pan de cada día. Vio caer castillos que parecían inexpugnables y morir a amigos que se creían invencibles. Desarrolló lo que los sabios orientales llaman desapego. No es indiferencia, es amor sin posesión. Es la capacidad de apreciar algo profundamente mientras lo tienes, pero estar listo para soltarlo sin que tu núcleo se desintegre cuando se va. Piénsalo con honestidad. ¿Cuántas decisiones has tomado por miedo a perder algo? ¿Cuántas veces no has dicho lo que piensas por miedo a perder la aprobación de los demás? ¿Cuántas veces te has quedado en un lugar que odias por miedo a perder la seguridad material? El apego es una prisión que tú mismo construyes y cuyas llaves entregas a los demás. Cuanto más te aferras a algo, más poder le das para destruirte. Musashi aplicaba esto incluso a sus pocas pertenencias. Tenía lo mínimo indispensable, no por pobreza, sino por libertad. Entendía que cada objeto que posees requiere un trozo de tu atención, de tu energía y de tu preocupación. Tienes un coche de lujo y ahora vives con el miedo constante a que lo rayen o te lo roben. Tienes una casa enorme y ahora eres esclavo de una hipoteca y de un mantenimiento infinito. Cada posesión es una cadena invisible que te resta agilidad mental. La disciplina requiere libertad de movimiento. Si vas por la vida cargando con 1000 apegos, serás un blanco fácil para cualquier crisis. Musashi entraba en cada duelo sin nada que perder, y esa era su mayor ventaja competitiva. No tenía que proteger una reputación ni un patrimonio, ni una imagen. Era puro enfoque, puro presente. Tú no puedes ser imparable si estás arrastrando el peso de 1000 cadenas. El camino a la invencibilidad pasa por la simplificación. Tú eres más que lo que tienes. Capítulo 6. A la comparación es el ladrón del progreso. La sexta y última regla de Musashi es, quizá, la más necesaria en esta era digital: nunca seas celoso. Es una batalla cuesta arriba porque vivimos en la economía de la comparación. Entras en Instagram o LinkedIn y ves las victorias de todos, sus viajes, sus éxitos, sus cuerpos perfectos. Y tú estás ahí, comparando tus momentos de duda, tus errores y tu proceso sucio y lento con el escaparate brillante y retocado de los demás. Es un juego diseñado para que pierdas. An Musashi
Veía esto en los guerreros de su tiempo, samuráis obsesionados con los títulos de otros, consumidos por la envidia de la fama ajena, distraídos del único trabajo que importaba en su propia maestría, esa milésima de segundo en la que piensas en la reputación del otro, es la milésima de segundo en la que su espada te atraviesa. En la vida moderna sucede lo mismo. Cada minuto que pasas analizando lo que tiene el vecino es un minuto que no estás invirtiendo en construir tu propio imperio. Es así de crudo, pero aquí está la verdad, que nadie se atreve a decirte sobre los celos. No tienen nada que ver con el éxito del otro, tienen que ver con tu propia falta de confianza. La envidia es una confesión silenciosa de que no te crees capaz de conseguirlo por ti mismo. Es una admisión de impotencia. La disciplina no deja espacio para esa mentalidad de víctima, porque la disciplina nace de la creencia radical de que tú eres el arquitecto de tu destino. Al comparar, estás cediendo el mando de tu vida a los demás. Estás permitiendo que el termómetro de tu felicidad lo sostenga alguien que ni siquiera te conoce. Tu única métrica válida de éxito es tu progreso respecto a quien eras ayer. ¿Eres más disciplinado hoy que hace un mes? ¿Has aprendido una habilidad nueva esta semana? Si la respuesta es sí, estás ganando la única carrera que importa. Musashi entrenaba solo, en el silencio de la montaña. No tenía a nadie con quien compararse. Por eso tuvo que crear estándares propios que eran infinitamente más altos que los de cualquier otro guerrero. No buscaba ser mejor que los demás, buscaba ser inmejorable para sí mismo. Tú tienes esa misma oportunidad. Cierra las aplicaciones. Deja de seguir a personas que solo te generan ansiedad y enfócate en tu misión con tal intensidad que no te quede ni un gramo de energía para mirar hacia los lados. La gran revelación, la disciplina como identidad. Aquí llegamos al núcleo de todo, a lo que Musashi entendió y que casi nadie comprende hoy. La disciplina no es un castigo, no es una tortura que te impones, no es fuerza de voluntad pura. La disciplina es arquitectura mental. Se trata de construir un sistema de creencias y hábitos tan sólido que desviarse del camino sea más difícil que seguir en él. Musashi no se despertaba cada mañana teniendo una lucha interna sobre si debía entrenar o no. No era una opción. No estaba en su mapa mental de posibilidades. Porque había construido una identidad inquebrantable. Él no intentaba ser un guerrero. Él era un guerrero. Y hay un abismo de diferencia entre esas dos frases. Si tú intentas levantarte temprano, cada vez que suena la alarma, tendrás una negociación con tu mente. Pero si tú eres una persona disciplinada, levantarte es simplemente lo que haces. Es parte de tu naturaleza. Un guerrero no se salta el entrenamiento porque hacerlo sería una traición a su propia esencia, una violación de quien es Qui-Honesty. No me hables de tus títulos o de tu puesto de trabajo. Dime quién eres en tu núcleo, porque si te defines como alguien que está intentando ponerse en forma, cada sesión de gimnasio será un sacrificio agónico. Pero si te defines como un atleta, el entrenamiento es tu oxígeno. La disciplina externa es frágil, como el cristal. Se rompe ante el primer problema o falta de motivación. La disciplina interna, la que nace de la identidad, es como el acero de Damasco, flexible pero irrompible. Musashi pasó su vida forjando esa identidad. Cada duelo superado, cada noche de hambre soportada, cada hora de práctica, no eran solo para aprender a matar, eran para reafirmar quién era. Tú tienes esa misma capacidad de forja, tienes las 6 reglas. Acepta la realidad, suelta el pasado, sé independiente del entorno. Domina una sola cosa, libérate del apego e ignora la competencia. No son consejos para vivir mejor.
Son herramientas de guerra contra la mediocridad que te rodea y contra la versión débil de ti mismo que quiere que te rindas. Si has escuchado esto hasta el final, ya no eres el mismo que empezó. El 96% de la gente abandonó este vídeo a los pocos minutos para volver a consumir entretenimiento vacío. Pero tú te has quedado. Has elegido la incomodidad de la verdad frente al sedante de la distracción. Ahora tienes el mapa y tienes la armadura, la Brigantaís. ¿Vas a cerrar esto y seguir siendo un barco a la deriva o vas a tomar una decisión hoy mismo? No mañana, no el lunes, hoy. Elige una de las 6 reglas y aplícala ahora. Tal vez sea aceptar finalmente esa situación dolorosa que te tiene bloqueado. Tal vez sea soltar ese arrepentimiento que te quema por dentro. No importa cuál elijas, importa que actúes. Porque Musashi no se convirtió en una leyenda por lo que sabía, sino por lo que hizo con lo que sabía. 61 duelos fueron 61 decisiones de no retroceder. Tú tienes tus propios duelos cada hora del día. Cada vez que decides no mirar el móvil, cada vez que eliges el trabajo profundo sobre la gratificación instantánea, estás ganando un duelo. Estás construyendo tu leyenda. El mundo está lleno de barcos, sin rumbo, chocando entre sí. Tú puedes ser la roca, puedes ser el guerrero, puedes ser invicto, pero solo si decides que eso es lo que eres, aquí y ahora. Si eres parte de ese 4% que ha llegado hasta el final, escribe la palabra invicto en los comentarios. Hazlo por ti, como una declaración de guerra contra tu antigua versión. Comparte este mensaje con alguien que necesite despertar de su letargo. La disciplina de la senda Kazan no se busca, se construye. Nos vemos en el próximo duelo. Tailcast.